Mi pareja nunca se disculpa. ¿Qué puedo hacer? Es el tema que hoy estaremos trabajando. Trataremos de responder esta pregunta y para eso usaremos la famosa ayuda e importante ayuda del famoso terapeuta familiar Gary Chapman. Él ha escrito un libro que se llama Los 5 lenguajes de las disculpas. Este libro ha ayudado a muchas familias alrededor del mundo, ayudándoles a entender que cada uno de nosotros tenemos una forma particular de entender las disculpas. Tenemos una forma de entender o de aceptar que la persona que se acerca a nosotros, que nos ha lastimado, se está disculpando. ¿Sí? Entonces, quédate con nosotros para hoy trabajar o responder a la pregunta: mi pareja nunca se disculpa, ¿qué puedo hacer? Acompáñanos. Lenguaje de las disculpas número 1. Expresar arrepentimiento. Si alguien te falla o alguien te lastima y esa persona viene a ti y te dice: perdóname, lo siento, me equivoqué, y tú te sientes satisfecho, tú entiendes que esa persona realmente se está disculpando y evidencia en su rostro, en sus palabras, que realmente siente que te ha lastimado y que no ha querido hacerlo. Si para ti, cuando alguien te dice perdóname, es suficiente, este es tu lenguaje de las disculpas. Tú no quieres más, tú no exiges más, solo quieres escuchar que alguien te diga perdóname, solo quieres escuchar que alguien te diga discúlpame, no quise hacerlo. Si es así, este es tu lenguaje de las disculpas. Pero si tú te quedas insatisfecho cuando alguien te dice perdóname porque tú quieres algo más, entonces este no es tu lenguaje de las disculpas, y acompáñame a ver los demás 4 lenguajes de la disculpa. Posiblemente entre estos lenguajes está tu lenguaje de la disculpa. Recuerda, primer lenguaje de la disculpa es expresar arrepentimiento. Si alguien te dice perdóname y discúlpame y tú te sientes satisfecho, este es tu lenguaje. Lenguaje de las disculpas número 2. Aceptar la responsabilidad. Esto quiere decir que hay personas que necesitan, aparte de escuchar un perdón o un discúlpame, que la persona que te ha ofendido acepte su responsabilidad y que acepte su culpa. ¿Sí? Hay personas que dicen perdóname, pero no quise hacerlo. Perdóname, pero es que tú también tienes la culpa. Perdóname, pero es que estaba molesto porque mi hermana. Si tú sientes que esas disculpas para ti no son verdaderas, es porque tú necesitas, y este es tu lenguaje de las disculpas, que alguien acepte su responsabilidad. Yo tengo una amiga que cuando sus hijos hacen algo, su hijo dice mamá perdóname, ella le responde perdóname ¿de qué? ¿De qué me estás pidiendo perdón? A ver dime, ¿qué has hecho? Ella sabe lo que su hijo ha hecho, posiblemente ha roto un juguete o le ha pegado a su hermana, y ella le dice ¿de qué? ¿De qué me estás pidiendo perdón? Y ella necesita que su hijo le diga mamá perdóname, es mi culpa, yo lo hice, no es culpa de mi hermana, yo le pegué, yo rompí esto. Si tú necesitas que la persona que te ha ofendido te diga y acepte su error, que acepte su culpa sin quitarse la responsabilidad, entonces este es tu lenguaje de las disculpas. Aceptar la responsabilidad. Recuerda, llevamos 2 lenguajes de las disculpas. La primera, expresar arrepentimiento, donde tan solo la palabra perdóname es suficiente. Que ese perdóname vaya acompañado de un rostro que demuestre arrepentimiento, que el tono de su voz demuestre arrepentimiento, para ti es suficiente. Pero si tú necesitas que aparte que te pida perdón, acepte su responsabilidad y que no le eche la culpa a otros, entonces tu lenguaje de las disculpas es este último, que significa aceptar responsabilidad. Ya hemos avanzado hasta ahora con 2 lenguajes de las disculpas. Es importante entender que no solo debes identificar tu propio lenguaje de las disculpas, sino que debes aprender a hablar a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa en el lenguaje de las disculpas de tu pareja. Si tu pareja necesita escuchar que tú aceptes tu responsabilidad, que digas amor, me equivoqué, perdóname, es mi culpa, necesitas decirlo, porque de esa manera tu esposa o tu esposo entenderá que tú estás arrepentido y estás pidiendo perdón en su lenguaje de las disculpas. ¿Ok?
Recuerda eso, no solo es saber tu propio lenguaje, sino también identificar el lenguaje de las disculpas de tu pareja. De esa manera, ambos se sentirán satisfechos cuando se piden perdón mutuamente. Lenguaje de las disculpas número 3. Restituir. Si tú necesitas que la persona, cuando te pidan perdón, también te digan cómo van a restituir lo que han hecho, cómo van a recompensar o compensarte por lo que te han hecho, entonces este es tu lenguaje. Recuerda, hay personas que necesitan escuchar un perdón, primer lenguaje. 2, hay personas que necesitan que acepten su culpa y su responsabilidad, segundo lenguaje. Pero si tú eres las personas que necesitan que hagan algo para demostrar que realmente están arrepentidos, entonces este es tu lenguaje. Lenguaje de disculpas número 3, restituir. Si este es tu lenguaje, tú vas a esperar que la persona que te ha agraviado recompense o repare el daño que ha hecho. Muchas veces, por ejemplo, si alguien ha roto tu laptop o ha roto tu celular, tú no vas a esperar un simple disculpas. Tú vas a querer, ok, rompiste mi celular, dame un celular nuevo. Rompiste mi lacto, repara mi lacto. Si tú eres de la persona que necesita que esa persona haga eso, este es tu lenguaje de la disculpa. Recuerda, hay personas que no necesitan eso. Solo dicen, ya no te preocupes, fue un accidente, yo lo voy a arreglar. Ese es otro tipo de lenguaje de las disculpas. Pero si tú necesitas que si alguien rompió tu lacto, esa persona lo repare, no está mal. Es tu lenguaje de las disculpas. Y si tu esposa o tu esposo tiene este lenguaje de las disculpas, tú tienes que entender que ella no va a aceptar tus disculpas hasta que tú restituyas el error. Es importante entender esto porque muchas veces la esposa o el esposo dice, ¿por qué no me perdonas? ¿Por qué sigues molesta conmigo? Y es que tú has pedido simplemente perdón, pero el lenguaje de la disculpa de tu esposa o tu esposo es que tú restituyas lo que has hecho, que repares lo que has dañado. Y hasta que tú no lo repares, tu pareja no sentirá que tú le has pedido perdón y por ende no te va a perdonar. Entonces, lenguaje de la disculpa número 3, restituir. Lenguaje de la disculpa número 4, arrepentirse genuinamente. ¿Qué significa arrepentirse? Es que si tú estás yendo hacia una dirección, arrepentir significa que tú cambies de dirección al sentido opuesto. Si tú ibas hacia la derecha, arrepentirse es girar e irte al sentido contrario. Eso es arrepentirse. Y muchas personas que tienen este lenguaje de las disculpas, que es arrepentirse genuinamente, van a esperar que tú le digas cómo vas a cambiar. Particularmente, este es el lenguaje de disculpas de mi esposa. Mi esposa, yo le digo a mi esposa, amor, perdóname. Ella me mira, ok, está esperando algo más. Le digo, amor, mira, sé que no te compré esto, te lo compro el otro mes. Ella me mira y, ok, no está satisfecha, porque no le estoy hablando de su lenguaje de las disculpas. Y en mi primer año de matrimonio, mi trabajo fue encontrar cuál es el lenguaje de la disculpa de mi esposa, hasta que lo encontré con bastante esfuerzo. ¿Cuál era? Mi esposa necesita escuchar qué es lo que yo voy a hacer para demostrarle que he aprendido de mi error y qué voy a hacer paso a paso para demostrar mi arrepentimiento genuino. Es decir, si por ejemplo yo me olvidé de comprar algunas cosas para el hogar, me voy a comprar, quién sabe, en la lista de la semana, imaginemos. Entonces, y si yo llego a la casa, amor, compraste por ejemplo la lejía para limpiar los baños, yo le digo, uy, me olvidé. Su rostro va a ser, ok, amor. Ya está incómoda. Se siente lastimada. ¿Por qué? Porque no cumplí con lo que ella me pidió. Si yo le digo, amor, perdóname, ella no va a estar satisfecha. ¿Qué tengo que hacer yo? Ella me va a decir, tú siempre te olvidas. ¿Por qué no anotas en un papel lo que tienes que comprar? Si yo le digo, ay, pero es que bueno, se me pasó, discúlpame, y yo minimizo el error, estoy cometiendo un error. Porque debemos entender que hay cosas que nos lastiman de una u otra manera. A unos más que a otros. A mí no me puede doler olvidarme comprar algo para la casa.
pero a ella sí le duele. A ella no le puede doler que le digan algo feo, pero a mí sí me duele que me digan algo feo. ¿Entiendes? Eso está en base al lenguaje del amor que tenemos. Pero en este lenguaje de las disculpas, expresar arrepentimiento genuino es importante. Si este es tu lenguaje, tú debes expresarle a tu pareja, cuando pides perdón, cuáles son los pasos que vas a hacer para no volver a cometer el mismo error. Si tu pareja tiene este lenguaje de la disculpa, va a esperar que tú le digas cómo vas a cambiar o qué vas a hacer para evitar que eso vuelva a pasar. ¿Sí? Recuerda, lenguaje número 4, arrepentirse genuinamente. Llegamos al último lenguaje de las disculpas, pedir perdón. Pedir perdón es algo que es de suma importancia en el matrimonio. Pedir perdón significa que no voy a exigir que tú me perdones en el momento que yo quiero. Pedir perdón es dejar en la otra persona que ella en su momento, después de haber procesado la ofensa, acepte perdonarte. Muchas veces no queremos pedir perdón porque no queremos dejar de tener el control de las decisiones que tu esposa va a tener o tu esposo va a tener. Pedir perdón muchas veces significa que yo voy a renunciar a la justicia que estoy demandando. Yo quiero que tú pagues por esto. Pedir perdón significa, si tú me pides perdón a mí y yo te perdono, significa ya no voy a exigir justicia. Entiendo que no has querido hacerlo o entiendo que te has arrepentido, te perdono. Cuando uno pide perdón, debe estar dispuesto a que la otra persona en su momento y en su lugar y después de haber procesado la falta, te perdone. Muchas veces, Dios no quiera, hay matrimonios que a uno de los miembros del matrimonio ha sido infiel. Y cuando esa infidelidad se hace evidente, lastima a la otra persona en el matrimonio. Entonces, si la persona que ha sido infiel viene a la esposa o el esposo y le dice, te pido perdón, muchas veces el perdonar va a implicar que también acepte las consecuencias que la otra persona ha cometido. Imaginemos que tú en tu infidelidad has adquirido una enfermedad de transmisión sexual. Si tú le dices perdóname a tu esposa o a tu esposo, si él te perdona, está aceptando que te va a perdonar, incluyendo a pesar que tú tienes esa enfermedad de transmisión sexual. Perdonar no es nada sencillo, es complicado y demanda un gran esfuerzo de parte de nosotros e inclusive digamos que es algo sobrenatural. No está en nosotros perdonar, está en nosotros criticar, juzgar, dar sentencia. Perdonar es algo que no está en nuestra naturaleza, pero que es necesario para que el matrimonio ande bien. Recuerda, cuando tú pides perdón, tú debes estar dispuesto a que la otra persona en su momento te perdone. Porque si has sido infiel en producto de esa relación extramatrimonial, tú has tenido una hija o un hijo, tu pareja, tu esposo o tu esposa que acepta y te perdona, tiene que aceptar también al hijo que ha sido producto de esa relación extramatrimonial. Entonces perdonar implica no solamente decir, ok, te perdono, vuelve conmigo. Pero cuando uno hace una falta, se rompe la relación. Se dejan de sonreír, se dejan de mirarse a los ojos, se dejan de besar, de abrazar, porque algo se ha roto cuando hay una falta. Pero cuando tú dices te perdono, se busca restablecer esa relación, volver a las sonrisas, volver a abrazarse, a besarse con amor, apasionadamente. Es volver, lo que llamamos nosotros la reconciliación. Y la reconciliación no es posible si no hay un perdón verdadero. Si tú te reconcilias y no hay un perdón de por medio, lo único que estás haciendo es tapar la herida. Y esa herida va a crecer y en un momento determinado va a explotar. Por eso que en este quinto lenguaje del amor es el pedir perdón. Significa que tú necesitas tu tiempo, tu momento para perdonar a alguien. Tú no solo quieres escuchar que te pida perdón, sino tú quieres procesar la falta. Tú quieres tomarte el tiempo y necesitas el tiempo. Y es importante este lenguaje porque hay personas que tú le puedes decir perdóname y sigue molesto. Y te
te dice, pero yo ya te pedí perdón. Sí, yo ya te perdoné. Pero ¿por qué estás con esa cara? Porque esa persona necesita procesar el perdón. Necesita tomarse un tiempo de aceptar todas las consecuencias que demanda perdonar a la otra persona. ¿Sí? Yo conozco muchos amigos o muchas amigas que en el matrimonio, uno de ellos tiene este lenguaje de la disculpa, el de pedir perdón. Necesita tomarse el tiempo de procesar toda la falta. A veces le demora 1 hora, 2 horas. Está así meditando, pensando, ¿y lo volverá a hacer? ¿No lo volverá a hacer? ¿Cuántas veces tendré que perdonar de la misma cosa? ¿Cuántas veces tendré que aceptar que siempre se equivocan en este punto? Le toma un tiempo, pero ellos necesitan tomarse el tiempo necesario para perdonar o para pedir perdón. Entonces, hemos encontrado y hemos juntos descubierto estos 5 lenguajes de la disculpa. Si por ahí tú tienes duda de cuál es tu lenguaje, cuál es el lenguaje de disculpa de tu esposa o tu esposo, yo te animo a que hagas los 5. De esa manera estarías, digamos, al 100% hablando el lenguaje de la disculpa de tu pareja. Pero si tú ya lo has descubierto, yo te animo que cada vez que haya un problema, hables en el lenguaje de la disculpa de tu pareja. Como les comenté, el lenguaje de disculpa de mi esposa es que yo acepte que yo le demuestre qué voy a hacer para no volver a cometer el mismo error. Si me olvidé comprar algo en el mercado, yo debo hacer como una especie de horario o salir con mi lista de mercado, con mi lapicero y marcar. Ella dice, ya, ¿vas a hacer eso? Muy bien, entonces te perdono. Ella necesita escuchar cómo yo no voy a volver a cometer el mismo error. Mientras que mi lenguaje de la disculpa mía es, perdóname, discúlpame. En este lenguaje de las disculpas, muchas veces también no solamente son las palabras, posiblemente es un gesto. Hay personas que no necesitan decir perdóname. Van, te traen un chocolatito, te miran a los ojos y te dicen, amor, te está diciendo perdóname. Y tú dices, ok, tú ya en tu mente dices, sí, me está pidiendo perdón, está bien. Y le vuelves a sonreír, se vuelven a abrazar. Recuerda, es importante entender cuál es el lenguaje de las disculpas de tu pareja. Espero que la información que hoy hemos compartido contigo te ayude en tu matrimonio. Particularmente lo que te hemos compartido hoy día, yo lo he practicado en matrimonio y me ha sido de mucha bendición porque cada día con mi esposa discutimos menos y si discutimos cada día nos reconciliamos más rápido. Va a depender mucho de nosotros entender que tu pareja, que tu esposo o esposa no es perfecto, que tiene errores. Y debemos entender que si nos hemos casado y hemos aceptado estar con esa persona, también aceptamos sus errores. Obviamente, él buscará mejorar, él buscará ser una mejor persona para ti, pero debemos entender que ese proceso a veces toma tiempo. Y nosotros debemos estar dispuestos a acompañarlos en ese proceso de cambio. Porque tú también tienes errores y a veces, como dice, ¿no? Cuando tú señalas a alguien, hay 3 dedos que te apuntan hacia ti. Muy fácil es criticar a alguien, muy fácil es decir, tú eres así, tú eres asá. Pero es difícil decir, yo soy así, yo debo cambiar. Por eso nos gustaría poner a tu servicio los asesores de restauración familiar. Recuerda, Jefté es un servicio educativo dado a los padres de familia y también a adolescentes que buscamos ayudarte. Si tú necesitas consejería, si necesitas la ayuda de un profesional de cómo reconocer o identificar tu lenguaje de las disculpas, ponte en contacto con nosotros y un asesor de restauración familiar se pondrá en contacto contigo. Recuerda, nuestros servicios son gratuitos, no cobramos, no pedimos ninguna cantidad de dinero porque deseamos contribuir a las familias del Perú. Tenemos muchos matrimonios, muchas personas con la experiencia necesaria de años de casados que te pueden ayudar, te pueden dar un consejo oportuno, pueden escucharte si así lo deseas. Recuerda, estamos para servirte. En Jefté queremos ser un apoyo para todos los hogares en el Perú y poder ayudarles a ustedes a que puedan disfrutar de matrimonios con mayor alegría, con mayor gozo,
que la sonrisa inunde nuestros hogares, que las reconciliaciones sean cada día más rápidas y que las discusiones cada día vayan desapareciendo. Posiblemente habrán problemas, en mi matrimonio también los hay, pero hemos aprendido a que en medio de las discusiones no nos digamos cosas solo por herir a la otra persona, o hemos aprendido a pedir perdón y a perdonar genuinamente. Por eso comparto con ustedes esta información y espero que sea de gran ayuda para ustedes. Que Dios les bendiga.